A diario convivimos con personas de diferentes nacionalidades o regiones. Lo importante es, ¿los conocemos lo suficiente? ¿Cuáles son los efectos y las causas de la multiculturalidad o la interculturalidad? En nuestra región de Murcia hay muchísimos y los vamos a analizar esta noche, como siempre, en Espacio Abierto. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa de debate y actualidad de Televisión Murciana. Como cada jueves aquí estamos con ustedes para analizar causas, consecuencias, efectos, realidades, con datos, como siempre, con pluralismo, sentido crítico y opiniones cualificadas. Los últimos sucesos ocurridos en Francia ponen de relieve la multiculturalidad y en el fondo del debate, porque son muchas las causas, las consecuencias y, como decía, los efectos que puede tener la mezcla cultural y el que una cultura predomine por encima de la otra, sea cual sea. Les presento a nuestros invitados, con los que vamos a conversar de todo esto. Han venido de diferentes colectivos y profesionales del ámbito. En primer lugar, Medinaceli Parrilla, ella es miembro de la asociación Convivir sin Racismo. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Desde la asociación Columbares nos acompaña Juan Antonio Jiménez, es técnico de Columbares. Buenas noches. Buenas noches. Responsable del proyecto de Los Rosales, un barrio de la pedanía murciana del Palmar, del que vamos a hablar y mucho esta noche. Pilar Garrido es profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Murcia. Pilar, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y Paulino Ros, que es periodista y además director del blog Islam en Murcia, entre otras ocupaciones. Buenas noches, Paulino. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Vamos a situarles, a ponernos en el fondo del asunto, conociendo el caso de una chica, una adolescente muy joven, magrebí, llegó a España de la mano de su familia y convive ahora mismo en el barrio de Los Rosales. Se llama Hayar y van a ver cómo es su día a día, pero sobre todo cómo habla ella del fenómeno de la multiculturalidad. ¿Veis esa chica que se está acercando con paso firme? Esa chica es una adolescente española, musulmana y de origen marroquí. Esa soy yo, Hajar Koudat Kazmi, una chica con muchos sueños y esperanzas, una chica normal que vive en el barrio de Los Rosales y que sin duda tendrá un brillante futuro. Nací en Marruecos, en una pequeña ciudad llamada Oujda, y a los 6 años me mudé con mi familia a España. Vinimos solo para 2 meses, pero esos 2 meses se convirtieron en 2 años, y esos 2 años en 10 años. Lo primero que vi en el barrio de Los Rosales era una mujer marroquí, que se asomaba por la ventana y llamaba a sus hijas a gritos. Entonces le pregunté a mi madre, ¿seguro que estamos en España? El barrio era para mí como una ciudad más de Marruecos. La gente era amable y la mayoría eran marroquíes. No me sentí extranjera, para nada. Al contrario de muchas personas, me siento muy cómoda en este barrio, mi barrio. Para mí es como una gran familia. Solo me siento extranjera cuando salgo del barrio. Para muchos, esa sensación les hace sentirse muy mal, pero a mí me agrada, ya que mis raíces me hacen sentir única, una persona especial, distinta. Es bonito destacar un poco del resto de la gente. Después de 10 años viviendo en España, me siento una más de aquí, sobre todo cuando conseguí la nacionalidad española. Después de terminar el bachillerato, quiero estudiar imagen y comunicación. La fotografía me fascina. Para mí es la mejor manera de contar una historia. Como muchos artistas, yo también creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Un día, mientras mi madre me estaba echando una foto,
Sentí curiosidad por cómo sería estar al otro lado de la cámara. También me gusta el cine, pero prefiero la fotografía. Mi fotógrafo favorito es Chema Madoz, por su capacidad de crear imágenes llenas de poesía con elementos muy simples. Me gusta mi barrio, pero también pienso que si los vecinos hacen un pequeño esfuerzo y aprenden a respetarlo, sería un lugar perfecto. Todos los días veo a los jóvenes del barrio sin sueños, sin brillo en los ojos. Eso me duele en lo más profundo. Una persona sin sueños es como una persona muerta. La mayoría de estos jóvenes son personas con mucho talento y potencial. Podrían llegar muy lejos, pero no saben cómo hacerlo. En vez de esforzarse y conseguir realmente lo que quieren, la mayoría ha elegido el camino fácil, las drogas. La educación es la base de todo. Con una buena educación, los niños no repetirán los mismos errores que sus padres. Yo tengo mucho futuro, no tengo ninguna duda. ¿Por qué estoy tan segura de mí misma? Porque nada es imposible si uno lo quiere de verdad. Y yo haré lo imposible por cumplir mis sueños y hacer lo que realmente quiero. Me gustaría conocer nuevas culturas, países y personas. Los Estados Unidos me gustan por su gran desarrollo y por la gran concentración de culturas que tiene. En cambio, me enamora la tradición y cultura india, tan original y vibrante. India es un país muy pobre, pero al mismo tiempo un país lleno de colores, festivales y alegría. Antes de venir a España, solía presumir mucho de mi nombre. Hajar significa el viaje que hizo Mahoma, sallallahu alaihi wasallam, de la Meca a la Medina. Literalmente, Hajar significa emigrar, viajar. Yo soy una migrante y me gusta viajar. ¡Qué coincidencia! Hajar, Ajar. Ayar, Ajar, ajar. Ayar. No me gusta cómo los españoles pronuncian mi nombre. Suena agresivo y brusco, Ajar, Ajat. ajar. cuando en realidad, en árabe, suena muy poético, suave y dulce. Hajar. Mi lugar favorito del barrio es el Colegio de los Rosales, donde conocí a personas muy importantes para mí y que influyeron mucho en mi vida. Pasé muy buenos momentos en ese colegio. Me encanta el inglés, ya que es un idioma universal. Por eso estudio todas las tardes en la Escuela Oficial de Idiomas. Estoy en el penúltimo año. La persona que más me ha influido es mi madre. Su historia me afectó mucho y ella siempre me animó a seguir mis estudios y cumplir mis sueños. Tengo muchas amigas que sus madres solo las preparan para casarse. Eso es lo máximo a lo que aspiran. Yo quiero hacer cosas interesantes. Obviamente quiero casarme y tener una familia, pero también quiero cumplir todos mis sueños y dejar mi huella en este mundo. Al fin y al cabo, antes o después, todos vamos a morir. Y como bien dijo Miguel de Cervantes, hay que hacer de nuestra vida una obra de arte. Y esa es mi intención. Imaginativa. reflexiva, Encantadora. loca, Fantástica. es muy maja. Esa soy yo, Hajar Kudat Kasem, una chica de 16 años que vive en Los Rosales y que le queda mucho camino todavía por recorrer. Un camino en el que cumplirá sus sueños y tendrá un buen futuro. Bueno, es la historia de Hajar en el barrio de Los Rosales, en la pedanía murciana del Palmar. De esto Juan Antonio Jiménez, de la Asociación Columbares, sabe mucho, porque allí desarrolláis un hermoso proyecto de intermediación comunitaria multicultural que está dando además grandes resultados, ¿no? Sí, bueno, nosotros principalmente queremos hacer un proyecto integral, ¿no? No solo trabajamos con jóvenes, como se puede mirar en el vídeo, sino que trabajamos con mujeres, trabajamos también con el sistema educativo, con talleres creativos. También estos vídeos forman parte de una campaña para trasladar una imagen positiva a Los Rosales, porque muchas veces, sobre todo en la sociedad murciana, nombrar Los Rosales y como que
da un poco de repelús, ¿no? Y bueno, en Los Rosales pasan cosas, la mayoría de ellas son muy buenas, como la historia de Ayar o los demás vídeos que hay, que desde aquí invito a hacer un poco de publicidad, que se metan en el canal de YouTube de Asociación Columbares y pongan los demás vídeos. Y la verdad es que Ayar pues, es una muestra de una joven cualquiera, un joven cualquiera de Los Rosales, los sueños que puede tener cualquier joven también murciano, cualquier joven español, ¿no? Conociendo otras culturas, pues te das cuenta, ¿no? Nosotros estando allí, pues al final convivimos y hay que enriquecerse, ¿no? de esa mezcla cultural, que tenemos que hacer una buena gestión de ella, que eso hablaremos ahora. Vamos a hablar largo y tendido, porque fíjense hasta qué punto llega la multiculturalidad en el instituto, en el colegio de Los Rosales, que de los alumnos que hay, 29 son españoles y 225 inmigrantes. Las cifras hablan por sí solas. Esto no es Ceuta, ni es Siria, ni es Marruecos, ni es otro país. Es la región de Murcia y es el Palmar, en la metrópoli, en la capital. ¿Qué os parece de todo esto? Medina Celi. Bueno, pues a mí me parece bastante bonito el que se cuente la experiencia de la inmigración desde lo positivo. No solamente me parece bonito, sino que me parece mucho más interesante que muchas veces cuando toda la experiencia de la inmigración se cuenta, se relata y se plantea desde el punto de vista de lo problemático y desde el punto de vista de los conflictos que se pueden crear. Eso no quiere decir que no tengamos que estar atentos y atentas a los posibles conflictos que se puedan dar y sobre todo a ver cómo se gestionan sociedades en las que efectivamente convivimos personas que pertenecemos a culturas más o menos diferentes. Hay muchas cosas son más parecidas de lo que nos creemos, en otras son realmente distintas y por eso le decía que me gusta que el relato sea en positivo, lo que no quita que tengamos que tener una preocupación sobre cómo gestionamos y cómo podemos hacer que una sociedad que es una sociedad multicultural, porque eso lo es, que lo queramos o no lo queramos, la sociedad es así, cómo podemos hacer que esa sociedad sea una sociedad lo más integrada posible y en la que realmente, cuando la chica del documental habla de las posibilidades que tiene y de lo que quiere estudiar y de todo ese tipo de actividades para el futuro, pues independientemente del origen que tengan y independientemente de cuál sea pues su situación aquí, puedan efectivamente tener una igualdad de oportunidades y puedan efectivamente pues desarrollar sus capacidades en la misma medida que la pueden desarrollar los adolescentes y los jóvenes que han nacido aquí y que pertenecen a familias murcianas desde siempre, quiero decir que no han venido de otros sitios. Paulino. Bueno, me sugieren muchas cosas, ¿no? Las palabras que estáis diciendo y el vídeo. En primer lugar, destaco la normalidad absoluta en la que se mueve una niña como esta en un barrio como el de Los Rosales, que, como decía Juan Antonio, tiene la etiqueta de ser un sitio donde hay mucha droga o puede haber delincuencia, pero la mayoría de lo que hay es bueno, como Columbares está demostrando. Por una parte eso, normalidad absoluta, ya no hay que integrar tanto como tender a la normalidad, a normalizar situaciones que no son de hoy ni de ayer, que llevamos ya 3 décadas recibiendo inmigrantes. Una segunda precisión solamente, Pablo, es que a veces el lenguaje es muy importante, utilizar bien el lenguaje. Cuando dices que hay 29 españoles y 200 y pico inmigrantes, de esos 200 y pico, muchos son ya españoles. Sí. Es decir, tienen los mismos derechos. Ocurre que son de origen inmigrante, pero tienen los mismos derechos que los españoles, vengan de Senegal o vengan de Nigeria, porque muchos han nacido aquí. Y de hecho, pues... la mayoría. Yo tengo relación con todo tipo de nacionalidades, como vosotros también supongo, y se da la circunstancia de muchas familias de que el padre quiere volver, pero los hijos ya no quieren volver. A Nigeria, por ejemplo, han nacido aquí y no quieren saber nada de Nigeria, no conocen Nigeria, ¿no? O no conocen Senegal. Y por otra parte, pues antes de venir al programa he hablado con muchos amigos de muchas nacionalidades y todos coincidían en un reproche, ¿no? en reprocharnos a los medios de comunicación el que solo demos a veces imágenes negativas de los inmigrantes. Por eso es importante lo que decía Medina Celi, que en este caso se haya destacado algo positivo, que la mayoría de lo que pasa y de lo que ocurre es positivo.
pero no se sabe o no vende tanto. Pablo, tú sabes lo que es esto de los medios de comunicación. Por eso, precisamente, Paulina, hemos elegido este testimonio de esta chica que yo creo que es significativo y que además, bueno, pues su estela, estoy convencido de que la siguen muchos adolescentes, en este caso de este barrio, ¿no? de Los Rosales, un barrio, como decís, bueno, pues con una problemática muy, muy específica. Los medios también tenemos que apuntar el mea culpa, ¿no? Que entonarlo, y yo creo que lo hacemos, ¿no? Estuve hace poco por allí con una asociación nueva que se acaba de crear, Jóvenes por el Cambio. Jóvenes por el Cambio, que están dando clase de forma altruista sábados por la mañana y lunes por la tarde en el local de la Asociación de Vecinos, y hablé con ellos y bueno, me dijeron que allí cabe todo el mundo. O sea, eso no es para marroquíes o musulmanes, hay algún niño español que va allí también. Son clases de refuerzo, de matemáticas, de lengua, de lo que sea. Es decir, efectivamente, como decía la protagonista, hay mucha gente joven, es, pues no sé, seguramente de las zonas de Murcia donde mayor porcentaje de juventud hay. Eso es un valor, y ese valor hay que aprovecharlo. Si encima tienes la suerte de que, además de ser jóvenes, son de distintas culturas y pueden compartir lo que unos y otros tienen y saben, yo creo que estamos en el lugar ideal para hacer un trabajo y para que ese trabajo llegue a una sociedad a veces reacia, ¿no? a ver, o ciega, a ver lo que tiene al lado, ¿no? Prácticamente en la calle, ¿no? Así que, bueno, un acierto y mi enhorabuena a Columbares por el trabajo que está haciendo en Los Rosales, que yo pude comprobar también que es un barrio en el que da gusto estar y en el que yo particularmente me sentí muy seguro. Sí, además que es lo que dices, es un barrio con mucha vida. Tú vas a cualquier hora y lo que antes solo se veía en los pueblos, se veía en pequeños barrios, allí sucede. Los niños juegan en la calle, un barrio que es peatonal, que invita al diálogo, a la conversación. Y eso es una de las cosas que enriquece el barrio, porque uno de los problemas que no solo tiene la inmigración, sino que tenemos hoy en día, es que cohabitamos, pero no convivimos. O sea, y sobre todo ahora, podemos estar viviendo en un edificio muchos años, por poner el ejemplo, pero no conocemos al que vive arriba, al que vive abajo, ¿no? Y ese es uno de los retos que nos tenemos que enfrentar, ¿no? De que no es coexistir, sino también convivir. ¿Conocemos realmente al de al lado, Pilar Garrido? Yo aquí, la verdad es que enhorabuena a todos, enhorabuena a Pablo por este programa que está inaugurando y llevando con esa parte social, ¿verdad?, que llega a esas necesidades que tenemos y que creo que está yendo a puntos claves. Enhorabuena a todos vosotros por la labor que hacéis. Me consta que también desde los medios de comunicación Polino tiene un criterio especialmente, para mi gusto, acertado y desde luego controvertido. También llega, ¿no?, a la otra acera, cruza, está y cruza. Yo realmente veo, a lo mejor esos términos más académicos, yo soy muy afortunada porque ahí me llegan jóvenes y además jóvenes con ganas de formarse en un sistema con unas expectativas, lo cual tiene una parte positiva y una parte, claro, más ardua, porque también hay que estar acogiendo expectativas y resolviéndolas, pero claro, a mí me viene la gente ya como muy cribada. Yo no estoy bregando a diario. Quisiera, yo soy partidaria de que la universidad esté dentro y fuera de las puertas, y en ello estamos. De hecho, Pablo, que en otros aspectos también trabaja conmigo desde Campus Mare Nostrum, ¿verdad?, desde un proyecto de excelencia que tiene la universidad. Una de nuestras pretensiones como área de actuación es el Mediterráneo, la franja del Mediterráneo, y sí que queremos que la universidad esté dentro y fuera, y especialmente en ese norte de África, en el Mediterráneo que compartimos. Pero claro, yo soy muy afortunada, me llegan las personas jóvenes con ganas de formarse, y yo veo esto un poquito más complejo, porque veo que primero tenemos que estar en esa aceptación, en la aceptación del otro en la medida en que uno se acepta a sí mismo. Porque cuando se habla de tolerancia, creo que es un concepto un tanto controvertido y tergiversado, porque claro, yo tolero, es como, bueno, no tengo otro remedio y lo acepto. No. O sea, no es que no tenga otro remedio, es que dignamente su verdad y su realidad es tan verdad y tan realidad como la mía. Eso es realmente aceptar, no es que lo aguanto, es que no tienes nada que aguantar, que tienes los mismos derechos, las mismas obligaciones que tú, cada uno de tus compañeros, de los ciudadanos, etc. Entonces, creo que hay que ser muy delicados con el lenguaje y con la actitud,
porque parece que estamos haciendo como eso, una labor de tolerancia. No, es que no haces ninguna labor, es que tu día a día ya es esa aceptación, esa convivencia a la que estamos hablando, ¿no? Que no es más que la aceptación a uno mismo. Y otro de los temas que también yo sacaría aquí a colación, hoy que tenemos esta oportunidad de compartir con la gente que está en la calle, que está con los jóvenes, que están, antes de que me vengan a mí, ya con más ideas, un poquito más canalizadas, ¿verdad?, es subir la voz hacia las familias que realmente tienen esa cultura diferente, que sientan orgullo, o sea, que sean tan españoles, pero que sientan orgullo de su cultura búlgara, de su cultura marroquí, y que formen a sus hijos en ello. Porque lo que yo, cuando algunas veces que he ido a instituto, hemos dado charlas, y como experta en cuestiones de Islam, lo que a mí me discuten esos jóvenes que tienen una procedencia musulmana son cuestiones que no están formadas en ella, que es que no se han formado en el Islam, es que esas familias no les han formado, es que tienen ellos mismos prejuicios completamente desfigurados de lo que realmente sería o bien su religión, o bien también su cultura, sus tradiciones, que ellos sepan responder acerca del velo, que ellos sepan responder acerca de sus propios valores, que ellos sepan su lengua, que es un orgullo, que es una riqueza, porque queremos que se dé esa mezcla, queremos que se dé esa riqueza. Hay que realmente darle prioridad y hay que darle importancia al legado de cada una de esas. Que eso no quiere decir que no seamos todos españoles, como decía Paulino, todos somos españoles, pero si tenemos un origen con un legado, con una cultura diferentes, vamos a compartirla, vamos a sentirnos orgullosos, vamos a aprenderla. Proyectos que hay precisamente no solo es de dar clases de refuerzo y que todo el mundo tenga allí lugar y que se conviva, sino, por ejemplo, dar clases de árabe a las personas que ya están perdiendo su lengua porque son, por supuesto, ciudadanos españoles y bajo todos los valores que podamos tener, pero ¿por qué no aprender lo que ellos ya tienen ahí como un legado heredado? Es la manera de realmente convivir y compartir. Porque ese trabajo se hace en las mezquitas, sobre todo, sí, los fines de semana. Bueno, mezquitas, son bajos, la palabra mezquita suena... Sí. No suena sé, que tenemos aquí un minarete estupendo, sí, ¿no? sí, Bellecería. Desafortunadamente, salvo la recién inaugurada en Torre Pacheco hace unos meses, lo demás son bajos más o menos bien adecuados para un lugar de oración, un lugar, en algún caso, por ejemplo, como en la mezquita del barrio del Carmen, un aula para precisamente a los hijos que no conocen el idioma original de Marruecos o de Argelia, donde sea, enseñarles los sábados por la mañana ese idioma, y también pues todo lo que tiene que ver con la religión de sus padres, ¿no? Un conocimiento que se da en las mezquitas, pero que también hay derecho a tenerlo mucha gente no lo sabe, ¿no? En los colegios públicos, porque hay un acuerdo de 1992 que no se está cumpliendo, por el cual los musulmanes tienen derecho a tener clases de Islam, igual que hay clases de religión católica. Eso es un debate, si tiene que haber o no clases de religión de la que sea en los colegios públicos, es un debate en el que no vamos a entrar. En lo que sí entramos es en la ley. En la ley es empezando por la Constitución española y siguiendo por acuerdos particulares como este que se firmó hace ya casi 25 años y que no se está cumpliendo, salvo en muy excepcionales casos en algunas comunidades autónomas, porque además las instituciones públicas o quienes la gobiernan ni saben, ni quieren saber, ni ponen la voluntad necesaria a veces para cumplir determinadas cosas, ¿no? Así que yo creo que... A mí me consta que desde el arabismo sí que se apoyó ese impulso desde el mundo académico para que hubiese también ese aval, que bueno, que más sabéis los que estáis frente, ¿no? y fuera, ahí fuera, pero sí, y realmente dependía de la cifra. Si había más gente, por ejemplo, en una clase que era musulmana, tendría que haber un profesor. Sí, en este caso lo normal sería que en ese colegio que tú mencionabas hubiera clases de Islam. Sí, lo que pasa es que, bueno, evidentemente no vamos a entrar en el debate de religión o no en el colegio, porque además a mí me hace mucha gracia que muchas veces somos las personas
que más laicas las que estamos defendiendo esa igualdad, precisamente porque evidentemente si hay una iglesia con una serie de privilegios no entendemos que haya otras que no tengan los mismos derechos de conocimiento que pueden tener las otras. Claro. Pero además es que hay una cosa que a mí sí me preocupa, y es que determinadas enseñanzas que tienen que ver con esa cultura se reduzcan al ámbito de las mezquitas y al ámbito de más cerrado. Casi a la clandestinidad, por lo que decía. Claro, y a una cosa que no está, que no sabemos cómo está regulada, una cosa que no forma parte de lo público. Claro. Que no forma parte de lo público, es decir, yo soy de la opinión de que las religiones en general deberían explicarse en los sitios religiosos, independientemente de que es verdad que hay una ley de igualdad de las religiones, que en eso, por supuesto, estoy de acuerdo, y que todas las religiones deberían tener el mismo trato bueno, pues en la escuela y en el resto de los sitios. Y yo, desde mi punto de vista laico, debería estar todas fuera de la escuela, pero bueno, sí, que si es historia, es otro debate sí. Y no vamos a entrar, quiero decirte, pero evidentemente, mientras que haya una, no entiendo por qué no están las otras. Pero es que además todo lo que tiene que ver con la lengua, en este caso árabe, o con la cultura, o con todo ese tipo de cosas, el que se reduzca al ámbito privado, esa transmisión cultural se reduzca al ámbito privado, además al ámbito privado de las mezquitas, aunque ya hemos dicho que no son mezquitas como tal en el sentido de la falta de medios que tienen, porque también tienen muchas dificultades para abrir sus lugares de culto por una serie de prejuicios y demás, ¿no? Sí. Pero que todo ese tipo de transmisión cultural se reduzca al ámbito privado de las mezquitas, a mí me preocupa mucho. A mí me preocuparía mucho que la historia de España la explicara la Iglesia Católica solo, me preocuparía mucho. Entonces, en ese sentido entiendo que en sociedades donde cada vez hay más presencia de culturas muy distintas, pero además donde hay determinadas culturas que es una presencia real en lo cuantitativo, sí. Me preocupa mucho que no tengamos los medios, porque no se quieren tener, que no se tenga la preocupación de que esas cosas se formen parte no de las personas que tienen origen magrebí o que tienen origen árabe o que tienen origen musulmán, sino de las personas que convivimos con esas culturas, y que no seamos capaces de poder hacer un conocimiento mayor con lo que estamos conviviendo, de la realidad con la que estamos conviviendo. Y desde luego yo creo que el ámbito nunca puede ser el privado, el ámbito tiene que ser el público. Sí, yo creo que un poco la universidad va en ese camino, ¿no? de sociedades inclusivas. Y bueno, primero que yo creo que por lo menos aquí hay una parte clara que a mí me encanta siempre compartirla, porque es que una cosa es la arabidad y otra cosa es el islam. E igual pasa en todas las demás procedencias, porque estamos hablando de multiculturalidad, no solo de la parte... Hombre, aquí la realidad, como comentabas, es que de origen árabe-islámico hay muchísima gente. Es que es una realidad que tenemos que atender porque es nuestra realidad. Más de 100.000 censados en la región de Murcia. Es que es como cuando hablamos de la época, ¿verdad?, de todo el periodo andalusí, etcétera. Es que es nuestra historia. Es que es nuestro legado. Pero hay quien ha interpretado el Islam de una forma, y por eso estamos aquí, ¿no? Por lo que ha pasado seguramente en París, por los atentados contra Charlie Hebdo y demás. Han interpretado el Islam de una manera que han tergiversado por completo, ¿no?, lo que es el Islam. Y yo creo que hay que hacer una labor educativa, y no parar, porque hay quienes reivindican la vuelta del regreso de Al-Ándalus. Yo a veces pienso, por lo que sé y por lo que nos enseña el Campus Mare Nostrum, con sus conferencias, conciertos de arabistas y demás, ojalá volviera al Andaluz, ¿no? Porque hace muy poco estuve en la charla y el concierto de Amin Chacho, y pues habló de una época en la que había hasta 6 razas mezcladas en la península. No solamente eran cristianos y musulmanes, había eslavos, había judíos, había una convivencia que quizá pues, no se ha explicado bien, porque no se explica bien tampoco de dónde viene Murcia. Murcia es una ciudad fundada por un musulmán, ¿no? Y Murcia es una ciudad que tiene una ciudad musulmana debajo, ¿no?, como se demuestra cada vez que se hace una excavación, ¿no? Todo eso al final, el tener o no tener educación, la educación es la base, como decía ella, ¿no?, la protagonista del vídeo, es la base, porque ante hechos como lo de Charlie Hebdo, se reacciona con menos miedo porque estás mejor informado.
Charlie Hebdo o el ébola, porque han sido los dos últimos brotes de racismo que han sufrido, y ellos lo saben porque trabajan a diario con inmigrantes, los dos en el último año hitos negativos que les han perjudicado clarísimamente, el ébola, porque ya por ser negro ya tenía el ébola, fuera quien fuera, por la calle, y luego lo de Charlie Hebdo, porque por ser musulmán ya eres terrorista. Pues no, ni una cosa ni la otra. De todas formas, por lo que estabas diciendo de Al-Ándalus y de la reivindicación, bueno, yo a mí ese tipo de cosas no las tengo tan claras. ¿Por qué no tengo tan claras? Bueno, en principio, volver a la Edad Media no me gusta, ni con los islamistas de la yihad, ni con otras cosas. Pero aparte de eso, yo creo que evidentemente es verdad que hay que reivindicar la historia de dónde venimos, qué mezclas hemos tenido, pero también hay que ser, yo creo que un poco más claros en el sentido de, yo creo que la época de Al-Ándalus y toda la época medieval y demás, tampoco había una convivencia tal y como muchas veces en un espíritu un poco idealista nos gusta relatar. Yo creo que es verdad que había distintas culturas, es verdad que había relaciones entre algunos, pero también es verdad que muchas veces esas culturas estaban muy separadas unas de los otros, y había barrios judíos en los que solo interactuaban los judíos, barrios árabes en los que solo interactuaban los árabes, barrios cristianos en los que solo estaban los cristianos, y las relaciones entre esas poblaciones, e incluso podemos hablar de lenguas distintas entre judíos durante alguna época de las lenguas romances o de las lenguas que se hablaban durante la Edad Media. Podemos hablar incluso de lenguas que no eran la misma, que a lo mejor se podían entender entre ellos, pero que eran lenguas distintas. Entonces, yo tampoco, el mito ese del Al-Ándalus que era perfecto y que todos convivían y no sé qué, no. Había, y por eso digo que no me gusta reivindicarlo, porque no quiero reivindicar una sociedad compartimentada, porque yo creo que eso hay que analizarlo con más profundidad, y yo evidentemente creo que la sociedad en la que quiero vivir, no quiero que sea una sociedad compartimentada, no quiero que sea una sociedad en la que en los papeles haya derechos, cuando los hay, porque esa es otra, porque para empezar no es verdad que haya muchísimos inmigrantes que ya son españoles. Es verdad que hay muchos que han conseguido obtener la nacionalidad, pero también es verdad que hay unas pegas impresionantes para que consigan la nacionalidad. Sí. Estamos viendo últimamente las polémicas, que las estamos viendo últimamente más, pero no son nuevas, sobre cuestionarios para nacionalidad. No tienen los mismos derechos los que no son nacionales que los que son nacionales. Tenemos todavía una población grande que no tiene prácticamente ningún derecho porque no tiene documentación en regla, y porque además no solamente porque hayan venido en situación irregular, sino porque han perdido los papeles por no tener trabajo, no han podido renovar su... Entonces, no tenemos los mismos derechos. Entonces, yo quiero una sociedad en la que, por un lado, se tengan los mismos derechos, pero que además la convivencia no sea compartimentada, es decir, donde la convivencia sea real, y donde evidentemente hay que respetar lo mejor de cada una de las culturas, y donde nos pongamos de acuerdo en unos mínimos entre todos, que son unos mínimos incuestionables para el conjunto de la sociedad, unos mínimos democráticos, unos mínimos de convivencia, unos mínimos de respeto de derechos humanos. Efectivamente, que nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, por eso a mí entiendo el relato del Al-Ándalus como precisamente lo queremos reivindicar de convivencia, pero creo que debemos ir a una convivencia real donde la compartimentación no existe. Realmente no es mi postura, o sea que yo soy muy aquí ahora, y vamos a ver, yo creo que Paulino nos sacaba a colación pues ejemplos concretos, ¿no? La producción artística, científica, por supuesto, la agricultura, muchas cosas que nos han legado, ¿no? Porque en particular en nuestra región de Murcia nos llega ese legado de forma Yo creo que lo que sí que deberíamos todos reivindicar es el reconocimiento de esa realidad que hubo, igual que ahora. Claro. Que esa realidad, con todas sus cuestiones más positivas, menos positivas, de más convivencia real, menos, pero que es nuestro legado. Nuestra historia. Es nuestra historia. Eso es lo que todavía hay pasos por dar. Es increíble. Estamos hablando de que además en una situación como históricamente muy clara.
es nuestra historia. Nuestra historia es esa, ese es nuestro legado. Pues todavía no está claro, en los libros que yo manejo, en toda mi bibliografía, en mis estudios, está muy bien y está muy claro, y ahí nos entendemos todos, entre académicos, tienes una postura crítica u otra, pero todos tenemos acceso a toda esa información, pero es que después de esas puertas de la bibliografía y de la documentación, en los libros de texto mismos escolares, no está tan claro eso. Claro. Eso es lo que yo sí que reivindico, el reconocimiento, con lo bueno, con lo regular y con lo menos bueno. Ahora, lo que sí debemos de poner en tela de juicio es nuestro aquí, nuestra ahora, nuestra sociedad de ahora mismo. Efectivamente, y ahí sí estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba antes, pero que eso es lo que está pasando ahora. Tenemos, pues, por ejemplo, en el barrio donde nosotros trabajamos, ahí en Los Rosales, pues el colectivo marroquí convive muy poco con el colectivo gitano, por ejemplo, o con otros colectivos. Cada colectivo pues, se junta en su zona de confort, con los que se siente cómodo, y ahí se queda. Pero eso es también nosotros cómo atendemos a la multiculturalidad, porque, por ejemplo, en educación, pues, una familia, ¿no?, que migra a España, todo lo que deja atrás, que eso tiene que ser una decisión bastante dolorosa, tienes que salir de tu país. Y empieza en un país de nuevo, pues por ejemplo en el Colegio de Los Rosales, ¿no?, con el alto porcentaje. ¿Cómo es la comunicación de esa familia con el centro educativo? Si no saben hablar, por ejemplo, castellano. Ahí pues, hay que dotar a esos colegios de recursos, de poner un mediador, una persona que hable árabe. ¿No tienen traductores para ese tipo de actividades? Tenían, pero como llegaron los recortes en educación, pues los quitaron. De hecho, nosotros con el proyecto, pues una de las carencias que nosotros estamos atentos a cosas que pasan en la sociedad, lo que podemos hacer dentro de... Nosotros somos una organización pequeña. No es que estéis atentos, es que yo creo que Columbares, lo decía Paulino antes, es referencia en materia de inmigración y de medio ambiente. Lleva 30 años trabajando. Como asociación. Y eso hay que ponerlo en valor también y hay que darle visibilidad porque no en todos sitios aparece. Así que enhorabuena, pero continúo con esos problemas que tenéis, porque imagino que en el caso específico de Los Rosales hay más problemas. Sí, bueno, está ese problema de la educación, que hace falta mediadores allí para todo, porque los 3 colegios están por encima del 50% de alumnos migrantes. Y entonces, claro, como es la comunicación, cuando quiere el profesor comunicarse con el hijo, pues utiliza al niño de traductor. Imagínate, pues le está diciendo que ha sacado un 0 en matemáticas y el niño le está diciendo que saca una nota muy buena. Y eso pues hay que poner los medios. Y el problema allí que nos solemos encontrar también es el tema de la mujer. Es un tema, porque las mujeres pues necesitan empoderarse, necesitan... Bueno, la mujer marroquí, por tema cultural, pues pasa mucho tiempo en casa. Entonces nosotros hemos encontrado casos, bueno, con mujeres y con hombres de que llevan 14, 15, 16 años aquí en España, 17, 18 y no saben hablar nada, que lo básico, hola, adiós. Y, o sea, que no se ha tratado bien, ¿no? Por parte de nuestra sociedad no hemos acogido bien. En otras sociedades, por ejemplo, yo conozco el caso de Alemania, que amigos míos han ido a trabajar a Alemania, pues tienen cursos de español, o sea, tienen cursos de alemán, tienen su beca para desplazarse a los cursos. Y aquí, por ejemplo, eso, con este tipo de colectivos no se ha hecho. Con los que vienen de Erasmus, vienen de tal, pues sí se preocupa de darse un curso de español. Y eso, necesidad de empoderamiento, unas cosas que necesitamos explicarle cómo funciona el sistema en España, ¿no? Cómo funciona la sanidad. En Marruecos, por ejemplo, ven a la matrona el día del parto, si la ven. Aquí no, aquí hay un seguimiento sanitario, aquí nos preocupamos por el Lo había hasta 2012, que cambiaron las leyes y que en comunidades como esta, por ejemplo, pues lo que tú decías de la mujer, un ejemplo que todo el mundo va a entender. El 70% de los casos de maltrato a mujer los detecta un médico de atención primaria. Ahora ya no tienen derecho a tener médico de atención primaria si no tienen residencia, si no tienen papeles. Y de golpe y porrazo ese problema lo que hace es agravarse, ese como otros tantos. He puesto solo un ejemplo para que se entienda. Es decir, en la línea de lo que decía Medinaceli, esto parece el mundo al revés. Cuando las instituciones públicas, los gobiernos, en todos los niveles, deberían ser los que miraran cada día porque la igualdad fuera mayor, lo que hacen es una política que por momentos parece xenófoba, ¿no? Y un discurso que también lo es en algunos casos, no digo en todos, porque hay quienes trabajan y lo intentan y están haciendo cosas que yo creo bien hechas, ¿no? Por ejemplo, en Torre Pacheco, ¿no? Donde me consta, aparte de que yo soy de allí, bueno, pues
el asunto de la mezquita, en fin, cuestiones que tienen que ver con la integración y normalización y ayudas económicas a las personas migrantes, allí se está, creo que, llevando bien desde hace tiempo, ¿no? Allí también es cierto que ha habido brotes de racismo muy fuertes en momentos recientes de nuestra historia, pero yo creo que han aprendido y es un ejemplo clarísimo de multiculturalidad y de integración dentro de la región de Murcia, muy a pesar de que siempre habrá quien haga ruido y quien te insulte, te amenace de muerte y quien te diga barbaridades, ¿no? A propósito de cualquier acontecimiento que tenga que ver, por ejemplo, con terrorismo internacional o con el ébola, en fin, esos tópicos que todos sabemos ya, que están en el ideario demagógico de algunas personas y que tanto daño hacen. Así que yo creo que los políticos, ahora que va a empezar la campaña electoral, deberían empezar a mirar hacia esa realidad. No he visto a ningún alcalde, bueno, sí he visto a uno, Daniel García Madrid, que ya no es alcalde de Torre Pacheco, en una mezquita en la región de Murcia, ¿no? Sí he visto a muchos en las iglesias, ¿no? Pero es que cuando tienes un 30% de población musulmana, seguramente tienes que pensar que están ahí y que han venido además a trabajar 11 horas al día de lunes a domingo por 20 euros, por ejemplo, que eso no se cuenta. Esas personas que no son más caras al sistema público, como dice la gente, no, aportan más de lo que reciben. Y no lo digo yo, lo dicen estudios económicos que ha hecho la Caixa, que han hecho entidades nada sospechosas de ser poco científicas, ¿no? Entonces, derrumbemos tópicos ya y, por favor, señores políticos de todos los partidos, desde la izquierda a la derecha, empiecen a pensar ya en una realidad que está ahí y que merece ser tratada de igual a igual. Todos somos seres humanos iguales, según el primer artículo de Derechos Humanos, y a partir de ahí se desarrolla una serie de ideales que son muy bonitos, leídos y escritos, pero que luego no se trasladan, ¿no? ¿Qué nos podría contar, por ejemplo, Medinaceli en su eterna lucha con los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Es que yo creo que son tantas cosas en las que tenemos que igualar derechos, y a partir de que esas personas se sientan en plano de igualdad con nosotros, a partir de ese momento habrá menos problemas de todo tipo. Y cuando ocurran acontecimientos que se escapen un poco a la lógica, como lo que ha pasado en París y demás, pues estaremos más unidos y todos entenderemos mejor lo que pasa y no habrá miedo, porque hay miedo real a veces. Y se analizará el problema en su dimensión real. Cuando surja un problema, si la cosa está normalizada, se analizará el problema en su dimensión real y no es que cualquier persona musulmana que te encuentras por la calle es un posible yihadista, que es lo que pasa muchas veces. A mí hay una cosa, de las dos cosas que estabais diciendo, que me parece que hay que resaltar. Tú estabas hablando de que efectivamente en un barrio donde conviven pues, personas que pertenecen a grupos étnicos distintos, pero que yo creo que está, sobre todo, más señalado porque suelen ser personas que están en una situación socioeconómica mala, en una situación socioeconómica deprimida, en la que lo que tienen realmente son problemas pues eso, de problemas de trabajo, laborales, problemas de poder llegar a alimentar a sus familias, es decir, gente que está sufriendo los efectos de la crisis más que cualquier otros barrios de la ciudad. A mí no me extraña que puedan surgir conflictos. A mí esos conflictos me preocupan, evidentemente, pero creo que tienen que ver con eso, con que están compitiendo con la parte más baja del reparto de la miseria. Y entonces, en ese sentido, lo normal es que se produzcan conflictos. Ahora, me parece mucho más preocupante lo que estaba señalando Paulino, me parece mucho más preocupante el discurso que se hace sobre una inmigración o una cultura, porque no tiene tanto que ver con la inmigración, sino con el sentimiento religioso y con el sentimiento de pertenencia a una cultura, el discurso que se hace desde los ámbitos de poder y cómo se construyen, desde esos ámbitos de poder, cómo se construyen los enemigos peligrosos. A mí, por ejemplo, cuando me preguntaba en alguna ocasión, a raíz de los primeros sucesos más graves que se conocieron de las vallas de Ceuta y Melilla, y me decían, ¿qué es lo que está pasando en Ceuta y Melilla? Digo, pues mira, están pasando muchas cosas, pero una de las cosas más graves que están pasando es que se está construyendo al enemigo cultural peligroso.
Se está hablando de la gente que está intentando entrar y se está hablando como hordas que maltratan, que hacen un daño horroroso, malos, Asalto a la valla. asaltos. Bueno, se habla todo en esos términos, con policías y guardias civiles gravemente heridos. Yo no quiero que un policía resulte herido, yo no quiero que un guardia civil resulte herido, pero yo creo que el discurso se debe construir sobre la verdad y se deben decir las cosas como son. Entonces, ese tipo de cosas, y los políticos en eso tienen también mucha parte, y también construyen ese enemigo peligroso. Eso me preocupa muchísimo más que el posible conflicto que se pueda dar en un barrio en concreto que viene motivado más por la lucha por los pocos recursos que existen. A mí me parece muy importante esa puntualización. De hecho, yo se la iba a hacer hace un momento a nuestro compañero, porque cuando hablamos de es que por cultura la mujer marroquí, no, la mujer formada marroquí, mis compañeras de universidad se pasean por todo el mundo y tienen todos los días un horario laboral y muchísimos entretenimientos y van luego al teatro, luego a tomarse lo que les apetezca, etcétera. No es real. Es una cuestión de formación, de clases sociales y una cuestión económica. Entonces, debemos de tener esa formación, debemos de ser conscientes de qué tipo de colectivo, qué formación tiene la persona a quien estamos criticando, juzgando, evaluando. No una cuestión cultural, eso te lo tenemos, desconocemos las cuestiones culturales y ya no vale es que nos cuentan esto. O sea, por supuesto que hay una parte que yo sí que me atrevo a decir, oye, que los medios de comunicación son sensacionalistas, son parte también de un negocio internacional, etcétera. Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que ya con el nivel de cultura que tenemos y de acceso a la información, ya yo se lo digo sobre todo a mis alumnos que llegan ya con pues, unas inquietudes y están dentro de, bueno, pues, de un mundo al que ellos han querido acceder de cultura. Yo digo, ya no vale el decir, es que no conozco, es que se me escapa. No, tenemos la responsabilidad de ser conscientes, de tener esa conciencia, de formarnos. O sea, no podemos permitirnos el lujo de que compañeros en el mundo académico, en el mundo, no sé, cualquiera persona que está medianamente formada, te pueda confundir arabidad con islam, por ejemplo, cuando hay muchos musulmanes en España, conversos, cuando hay... Vamos, la realidad, esos bloques monolíticos, es que los musulmanes es agresivo, es sencillamente, aunque suene muy duro, y yo no podría hablar, probablemente en mis clases no siempre puedes hablar de una manera tan directa, pero es que es agresivo, es que a mí no me dicen porque soy española que soy cristiana, es que no me tachan de nada, es que me miran como un ciudadano, como un ser humano con unos derechos. Entonces, eso es directamente agresivo, porque además hay mucha gente árabe que tiene otro tipo de laicidad, ateísmo, otro tipo de confesiones, etcétera. Entonces, esa de es que no estamos informados, es que los medios de comunicación nos venden, no, es que tenemos una responsabilidad de formación y no es la cultura la que tiene a la mujer relegada, no, muchas veces son cuestiones económicas y culturales, pero de formación, de estar nosotros formados, no culturales de un legado cultural o de unas tradiciones, no, porque esa misma mujer marroquí, compañera mía, estamos juntas en un congreso y no está en su casa. Pero tenemos estamos hablando de colectivos con esa parte económica. También tenemos que ver una social. cosa, y es qué porcentaje de mujeres que tienen esa procedencia están como profesoras universitarias, están acompañándote en tus viajes de investigación, y qué porcentaje de mujeres en esas sociedades, y aquí también, están en sus casas. Que es verdad que es un problema económico y un problema de formación cultural, es verdad, pero también es verdad que algo pasará cuando el acceso a la universidad, en España el acceso a la universidad es mayoritariamente femenino, en esos países no es mayoritariamente femenino. Hay mujeres en la universidad. Mira, el otro día me comentaba una compañera mía que estaba aquí con un Erasmus Mundus, Karima Buras, que bueno, hemos publicado juntas, somos colegas, me decía, trabaja en Argelia, en la Universidad de Mostaganem. Fíjate, Mostaganem, que no está en Orán, no está en la capital, ni en Argel, no está en la ciudad de... Y dice, mira, trabajo en el departamento de español, ¿no? De traducción en el español. Y en broma nos dicen que somos el departamenta en vez del departamento, porque somos más mujeres que hombres en el departamento. También hay mucho desconocimiento, ¿eh? No, pero... Hay ministras, hay... Sí, y también, vamos a ver, y no es una cuestión que tenga que ver con la arabidad
No es una cuestión cultural suya, es una cuestión también de problemas económicos y de problemas sociales. Pero yo creo que hay que verlo desde ahí, desde un problema social o económico, no desde una cuestión de que porque culturalmente tienen ese tipo de... No, eso no está escrito. No, yo no digo que esté escrito en ningún sitio, ni digo que no sea inmutable, yo eso no lo digo. Ahora, lo que sí digo es que vamos a ver, evidentemente el acceso de los hombres en esos países a la universidad también es mucho menor que el acceso, o sea, que proporcionalmente la población que llega a la universidad en general, tanto de hombres como de mujeres, posiblemente no sea la misma porcentaje de población que llega aquí a la universidad, o que llegaba hace unos años, porque ahora está llegando menos también por la crisis. Claro, yo es que te planteo, a ver, ¿cuántos años hace que tenemos el sufragio universal? ¿Cuántos años hace que...? Vamos a ver, es que, ahí quería llegar yo, y me encanta que lleguemos, porque es verdad que hay problemas sociales, es verdad que hay problemas de patriarcados, hay verdad que hay muchos problemas sociales. Además, ¿de qué realidad estamos hablando? Porque decimos esos países, ¿dónde? ¿En Malasia? ¿En Francia? No, ¿En estamos Marruecos? hablando de los países de los que hay una población importante, luego aquí en España, vale. claro, porque de Malasia en España... Claro, pero bueno, pero es que la gente habla del país, del yo estoy Islam yo estoy hablando de la realidad de mujeres que hay ahora mismo en nuestra región, de mujeres que hay en nuestra región, y que efectivamente, y no solamente pasa en el barrio de Los Rosales, te encuentras con que llevan un montón de tiempo aquí y ni siquiera hablan castellano porque su ámbito es el privado. No solamente porque es verdad que cada vez hay menos recursos para clases de castellano, eso es verdad, pero también es verdad que su ámbito es el privado, y el ámbito es la casa, y el ámbito es quedarse en casa, y eso tiene que ver por su condición social y económica. Pero bueno, eso, y porque también es cultural, porque por ejemplo no es lo mismo la mayoría de las personas que viven... Ahora te voy a poner no un es legado ejemplo. histórico. Te voy a contar, yo te voy a poner un ejemplo. Déjame que te cuente y ahora... Yo te voy a contar un ejemplo ahora mismo, sí. La mayoría de la gente de las familias que viven en Los Rosales son de zonas rurales de Marruecos. Claro. Marruecos es un país de contrastes. No te puedes encontrar la misma cultura que te puedes encontrar a lo mejor en la zona más rural, que te puedes encontrar en una ciudad como es Casablanca o una ciudad como Tánger, que ya estamos hablando de ciudades que se aproximan mucho a Europa y al sistema de vida que tenemos nosotros. Tánger ha sido cosmopolita muchísimos años antes que Madrid. Claro, entonces yo creo que hay que hacer una vinculación de eso, ¿no? Porque pasará también en España, no es lo mismo una persona que viva en una zona muy rural, claro, ahí voy yo. O una zona que viva... Ahí voy yo. Yo me veo un pueblo de Marruecos, me veo a mi pueblo de Extremadura, y lo que decimos que es cultural es lo mismo que pasa en mi pueblo de Extremadura. Claro, exactamente, cultural, pero no por ser árabe, ni por ser musulmano. Cultural por ser de un estamento social, pues eso, rural o más relegado al mundo privado, porque pues como era mi abuela o como es mucha gente, tú vas es un ejemplo así muy, muy sencillo, voy a andar por casa, pero es que tú vas a mi pueblo en Extremadura, ahora mismo en el 2015, a las 4 de la tarde, a los 3 bares que hay en el cruce, al lado de la gasolinera, de la partida, y solo hay hombres. Eso es cultural, pero no es porque sean ni musulmanes ni árabes. Es lo que quiero diferenciar, que es que no tiene nada que ver. Porque además lo que estamos haciendo aquí es nuestra problemática social, nuestra urdimbre, porque esos ciudadanos, el origen que sea, es nuestra realidad. Entonces no podemos decir, no es que culturalmente tienen la misma herencia cultural de manera de comportarse la mujer, etcétera, que tienen en todo el Mediterráneo y en muchos lugares del mundo. Permitidme un momento, sé que hemos llegado al momento álgido del debate, vamos a seguir enseguida, pero hablando de un tema cultural y económico, en los medios de comunicación lo es la publicidad. A la vuelta seguimos desmantelando mitos y tópicos acerca del Islam, del mundo árabe, de la multiculturalidad en nuestra querida región de Murcia. Hasta ahora. Seguimos con ustedes aquí en Espacio Abierto hablando de la multiculturalidad en la región de Murcia y fíjense, acabamos de conocer esta misma noche que la región es donde más se incrementó la cifra de turistas extranjeros durante el pasado año 2014. Lo digo por llevar los términos migratorios a los términos económicos. Aquí en la región de Murcia, donde vive el sol, en la costa cálida, pues la verdad es que los extranjeros eligen nuestra región como lugar, como destino preferente, y esto es
también significativo. Nos habíamos quedado hablando, Pilar, Medinaceli, Juan Antonio, Paulino, del papel de la mujer en el mundo árabe, pero sobre todo en la familia, ¿no? Aquí en este caso en el barrio murciano de Los Rosales, del Palmar. Solamente de una cultura, que es la marroquí quizá o la musulmana, pero esto es multiculturalidad. Tenemos muchas mujeres de Latinoamérica, tenemos muchas mujeres de la Europa del Este, tenemos muchas mujeres haciendo una tarea inmensa aquí en la región de Murcia y muchas de ellas jugándose la vida, con bebés incluidos, cruzando el estrecho, que es una realidad de la que luego si queréis hablamos, porque igual que más de 3.000 personas hayan perdido la vida en 2014 intentando cruzar el estrecho, pues no es noticia, ¿no? Pero yo creo que es una realidad que algún día tendremos que debatir con más profundidad. Ahora ya podemos seguir hablando de la mujer. No, pero está bien lo que acabas de plantear, porque además no me gusta focalizar el debate precisamente en un determinado origen. Sí. Lo que yo quería plantear es que a mí me preocupa enormemente lo que él decía, y lo decía en ese barrio en concreto, porque posiblemente haya, bueno, y porque realmente es verdad que una de la población más importante en cuanto a número, pues es la que tiene procedencia marroquí, pero también es verdad que la latinoamericana tiene también un número importante de presencia en nuestra región. Lo que yo quería explicar con el tema de la situación de las mujeres, bueno, pues que se ven muchas veces, muchas de ellas relegadas al ámbito privado. Yo no creo que las cosas tengan una explicación religiosa. Yo además precisamente no me baso nunca en explicaciones religiosas. Ahora bien, sí que es verdad que determinadas religiones, y la religión católica, ahí va, sí que tienen una visión del papel de la mujer en las sociedades que no tienen nada que ver con la igualdad de oportunidades y con la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres. Y no acuso a ninguna religión en concreto, pero sí que las sociedades en las que la presencia religiosa como normativa, no solamente como ámbito de culto, que haya cada uno con la religión que quiera cultivar o que quiera practicar. A mí eso yo en el ámbito de lo privado no entro, cada uno hace lo que quiere, pero sí que aquellas sociedades en las que las influencias religiosas en el ámbito de la regulación de las relaciones entre las personas es muy grande. Una de las consecuencias que tiene es que las mujeres se relegan al ámbito de lo privado, las mujeres se quedan en casa, las mujeres no aprenden español, si vienen de Latinoamérica no lo tienen que aprender, la mayoría. Las mujeres se quedan, no solamente por eso, también por otras cosas, en los ámbitos del trabajo con menos derechos. Y no solamente porque la religión regule, también porque evidentemente los nichos laborales de menos derechos están enfocados a lo femenino. O sea que el análisis no puede ser solamente en una dirección y no puede ser secado, porque claro, de cada cosa podemos sacar 100.000 razones distintas. Pero yo creo que en una sociedad como la nuestra, si estamos hablando de convivencia y si estamos hablando de sociedad de futuro y sociedad del siglo XXI, no podemos consentir que por ninguna explicación religiosa, socioeconómica, política, haya una diferencia de trato y una diferencia de derechos y una diferencia de poder hacer lo que una persona quiera por una discriminación ni de sexo, ni de origen, ni de ningún tipo. Y además es que no solamente es que eso está en nuestro ordenamiento jurídico, es que, por lo menos, en mi caso, está en mi ordenamiento genético, quiero decir. Sí. Es precisamente, creo que además las personas que estamos aquí, que estamos hablando de este tipo de cosas, es que lo llevamos en los genes, no lo llevamos porque no lo hemos trabajado, porque lo hemos luchado. Y es una lucha en la que no podemos retroceder, porque retroceder en esa lucha nos perjudica a todo el mundo. No solo perjudica a la persona que se queda en su casa relegada, perjudica al conjunto de la sociedad, a los hombres y a las mujeres. Y establecer una sociedad en la que hombres y mujeres, en la que personas de origen inmigrante y personas de origen nacional, en la que cualquier tipo de distinción da derechos distintos y da posibilidades distintas en la vida,
no nos favorece a nadie, no nos favorece a nadie. Y ahí era donde yo quería entrar. No tanto es en culpar a determinada, porque no es cuestión de culpar, sino cuestión de analizar qué factores son, qué es lo que influye, y eso también influye, y eso también es un factor que está influyendo. Y si por la Iglesia Católica fuera, también estaríamos las mujeres en unas condiciones muchísimo peor que las que estamos, porque también les gustaría legislar, ¿de acuerdo? Y claro, yo creo que es muy importante, y en una sociedad como la nuestra, es una pelea que tenemos que llevar el día a día, separar ámbitos, y el ámbito de lo religioso es el ámbito de lo religioso, y el ámbito de lo legislativo y el ámbito de lo político es el ámbito de lo político. Yo, si me permites, Medinaceli, estoy de acuerdo en la reivindicación global. Ahora, me gustaría ir más allá, un poquito así como la parte así mía de las ideas, ¿no? No creo que dependa, aunque la consecuencia es esa, de las religiones, sino de cómo se interpretan y cómo se usan las religiones. Volvemos a lo mismo, poder y economía. Sí, claro. Es política, es economía. No es el credo, claro. No es el credo, es el interés de las religiones por legislar, el interés de las religiones por... cómo se interpretan y cómo se usan, porque las bases escriturarias de la mayoría de las religiones precisamente lo que llevan internamente es esa moral de aceptación, de benevolencia, etcétera, ¿vale? Por supuesto, habría que actualizar, pero que es el uso y la interpretación interesado, tergiversado de las religiones. O sea, no la religión, porque a veces cuando uno habla de la religión parece que está no demonizando, pues bueno, pues cosas, un valor más que hay en la vida y otras cuestiones que también son tan dignas en eso, en la fe interna de cada individuo. Yo no entro en el credo, de cada individuo, claro. Pero el uso de las religiones por el poder, por los intereses políticos, económicos, por las mismas iglesias o por las mismas organizaciones religiosas. Por las mismas organizaciones religiosas, porque quiero decir, claro. Efectivamente, el uso interesado, ¿no? Desde ahí. Aparte, a mí me gusta mucho que salga toda esta, como decíamos antes, ¿no? Esta urdimbre social y esta problemática nuestra, de nuestra realidad, porque uno de los debates que siempre me tocan como parte de estudiar al otro, ¿no? Como ser especialista del otro, no de aquí, que no deja de ser ya también especialista de mi propia realidad. Ahora mismo yo en clase, es un hecho muy curioso, yo tengo muchas veces en árabe, en clase de árabe, marroquíes y españoles las mismas, y les estoy enseñando su idioma. O sea que ahora mismo ya es mi realidad, no es nada como antes se podía interpretar, ¿no? Como que conoces al vecino, no, es que estoy con mis interlocutores reales. Y lo que a mí sí me gusta, que es muy importante, que lo tratemos como lo que tenemos que resolver de nuestro patrón que se denomina occidental y que parece que damos clases magistrales y que lo tenemos resuelto. Entonces a mí hablar de nuestra problemática, de nuestra realidad, ya me parece que es algo importantísimo, por supuesto para avanzar y para resolver y para detectar, ¿no? Identificar. Precisamente, hablando del uso de la religión, a mí me gustaría preguntaros, Pilar y Paulino especialmente, por el tema de la yihad, ¿no? Porque por lo que comentábamos al principio del programa, es inevitable, después de los atentados en Francia, hablar de todo esto. Decía Chema Gil el otro día, en una emisora de radio, que de los 100.000 musulmanes que hay empadronados en la región de Murcia, 10-12 están fichados por la policía por tener determinada tendencia yihadista. Bueno, hay que tener en cuenta que el gobierno gobierna y en esto también hace cosas. Por ejemplo, hay un registro de entidades religiosas, de comunidades religiosas, en el Ministerio de Justicia. Hay una fundación que se llama Fundación Pluralismo y Convivencia, que se dedica a destinar su trabajo, su presupuesto anualmente a todas las religiones, todas las comunidades de cualquier religión, que quieren hacer actividades culturales, educativas, de cualquier tipo. Es decir, sobre todo desde el 11S y después desde el 11M, parece que los gobiernos del mundo se han dado cuenta de que no es solamente Occidente y ya está, ¿no? Hay más cosas, hay más culturas y el mundo es globalizado, ¿no? Que se dice. Entonces, en este terreno queda mucho por hacer en cuanto a educación, en cuanto a información. Hay que afrontar todo ello con calma, creo yo, con mucha calma el debate, con mucho respeto al otro y con preocupación, pues yo diría que hasta cierto punto. Es decir, hay que ponerse a trabajar.
a trabajar en lo que hay que trabajar. Y yo estoy con Chema Gil, seguro que las fuerzas de seguridad del Estado y quienes tengan que hacerlo, ese trabajo, pues lo están haciendo, ¿no? Es muy fácil matar, como decía el ministro francés después de lo de Charlie Hebdo, es muy difícil controlar a todo el mundo, pero yo creo que hay que confiar en el trabajo que se hace desde el Estado, desde los Estados, y por nuestra parte, por parte de los que estamos aquí, de los que estamos en la calle a diario, pues lo que tenemos que hacer es, después de soportar todo tipo de cosas, insultos, amenazas, de muerte incluso, o sea, no estoy inventándome nada, esto ha pasado la semana pasada, sí. me ha pasado a mí personalmente, ha pasado a compañeros y compañeras Natalia, de Murcia, de fuera de Murcia, que por lo que sea están más cerca o están más especializados en el mundo del Islam, y que por ese hecho pues han sido objeto de críticas y han sido el pim pam pum, ¿no?, en redes sociales diariamente. Creo que nuestro trabajo, nuestra tarea debe ser desde los medios de comunicación, desde las ONGs, desde la parte académica, pues intentar llegar a, sí, ¿por qué no?, a un mundo ideal, un mundo en el que todos podamos convivir sin racismo, como reza el nombre de la asociación de Medina Celi, sí. En el que todos podamos ser protagonistas del vídeo que ha hecho Columbares. Es decir, ahí hemos visto una chica musulmana que lleva velo, que lleva... En fin, eso sería para otro... Que es algo cultural y no... Vale, sería, por favor. Sí, pero algo que no se entiende bien. No, por ejemplo, yo creo que ese tipo de cosas son las que tenemos que explicar, ¿no? Y educación, pedagogía, sí. ¿Sabes? Con lo del tema del velo, que efectivamente dices, es algo cultural y no religioso, vale, el origen. Pero ahora mismo, te lo pregunto, yo creo, y te lo estoy haciendo como pregunta, que muchas veces cuando llevan velo, ellas no lo hacen como algo cultural, sino como algo... O sea, muchas veces las mujeres cuando deciden ponerse el velo no es tanto, sobre todo cuando están aquí, como una cosa reivindicativa de cultura, como por una cosa reivindicativa de religión. Quiero decirte que las cosas tienen un origen, y es verdad, hay que conocer el origen, pero luego los símbolos van cambiando los significados, y yo creo que para ellas ahora mismo el uso del velo también tiene que ver con lo religioso. Te cuento. Eso es lo que realmente tenemos que hacer, ese ejercicio de sacar, ¿no?, los temas y compartirlos. Porque cuando dices ahora, precisamente, bueno, pues es que ellas ¿quiénes son? Te digo... No, las mujeres que deciden ponerse velo, bueno, digo pues que sí puede ser que lo hagan también, no solamente porque reivindican su origen cultural, sino porque lo notan como un símbolo religioso también. No estoy diciendo que esté bien ni mal, digo que los símbolos van cambiando el significado. No, pero que está bien que hablamos eso de... Vamos a ver, es como el que decide cualquier otra prenda, sí, claro. ¿Vale? Es una identidad que tú le das el valor que tú decides. ¿Qué tenemos que reivindicar y que también reivindican colectivos de feminismo, de cuestiones también de trabajo social, etcétera, en los países árabes y en los países árabes y musulmanes? Reivindican lo mismo que estamos reivindicando nosotros aquí, que seamos multiculturales, que haya una aceptación, que tengamos los mismos derechos humanos y que nadie te obligue, ni porque sea tu padre, ni porque seas musulmán, a ponerte el velo, sino que tu fe es un sentido interno y tú eres libre. Están reivindicando lo mismo, exactamente lo mismo. Es lo que yo siempre quiero que tengamos conciencia, que es que reivindicamos lo mismo. Pero lo que Pablo decía, entonces, es como una chica que antes de ayer iba en bikini, hoy se ha puesto el burka y se ha pillado una metralleta. Y está entrenando en campos de... Y ahora te cuento yo, espera. Esa transformación. Espera, vamos por partes. Queremos saber las causas, por qué ocurre. Vamos por partes. Primero, lo que tú decías, que ellas no, algunas puede ser que sea una manera de autoidentificarse como que tienen una religión. Pues eso digo, que va cambiando el significado de los símbolos. Y ahora mismo hay muchos tipos de personas que usan una prenda u otra y cada una le da un significado diferente, ¿vale? Muchas es porque dicen, bueno, estamos en un mundo global y ya que somos global no hay que perder uno de los valores que a mí me gusta también siempre pues comentar con los alumnos, etcétera, es esa especificidad dentro de la globalización. Porque si no, esa anulación no es globalización.
Si no aceptamos esa especificidad, ¿dónde está, no? Entonces, el tema ese, mira, yo más que extrañarme eso, que es duro oírlo, es duro ver esos desarrollos humanos, yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo debemos de estar como sociedades? Llámalo América, Europa, Occidente, ¿cómo debemos de estar? ¿Vale? Y yo siempre pienso que el momento de ahora es el mejor, ¿eh? No es que el tiempo pasado sea mejor. ¿Cómo debe estar algunos valores, algunas cuestiones sociales, ese modelo, ¿no? de sociedad, no sé, desestructurado, con necesidades, con carencias, para que un hijo de una familia británica decida, de motu propio, irse y alistarse con una metralleta de y una ponerse a familia matar española, porque está en el ocurriendo. Estado Islámico, por ejemplo, en el ISIS? ¿Qué móvil tiene? ¿Qué motor? ¿Cómo debe estar? ¿Cuál es su aliciente diario? ¿Cómo está de lleno? ¿Cómo está de, no sé, de vacío, de lleno? No lo sé. Para mí realmente es como, ¿qué debemos de repensar? ¿Qué debemos de, no sé, de aprender o de desaprender para que estas cuestiones no acontezcan? Para empezar, hay un paro juvenil en Europa como no lo ha habido nunca en los últimos Y en 50 España años. es que es muy seguro, duro, más del ¿eh? 50%. Seguramente. Pero yo, vamos a ver, yo siempre con este tipo de cosas yo creo que el análisis yo siempre intento que sea un poco más amplio, ¿no? Entonces, es verdad que en Europa hay un paro muy grande, es verdad, además hay una diferencia grande, por ejemplo, hablábamos antes de los atentados de Atocha, los has mencionado. Sí. Fue gente de fuera que viene, comete el atentado, o que ha venido recientemente, pero los atentados de Francia, o bien el señor que era rapero, que ahora es el que está parece ser que es el autor de los degollamientos de los periodistas europeos. Y hay demás, más, ¿eh? son, Hay más. ¿no? O los que hicieron los atentados en los autobuses y el metro de Londres, que también eran británicos, o sea, quiero decir, era gente Sí, que de ya son segunda generación nacionales, o de sí. tercera, o sea, ya es distinto, ¿no? Pero que no podemos hacer solamente el análisis desde el punto de vista de qué está pasando en Occidente para que haya gente que haga eso. No, porque yo al final- digo en la estructura No, social sí. mundial. Claro. Porque no, pero si no lo digo porque lo hubieras dicho así, sino porque muchas veces se oye el análisis en el que parece que en Europa, Occidente, nosotros, el primer mundo, los españoles, ya vamos a estar, que tenemos la culpa por nuestros comportamientos. No digo que lo hayamos dicho nadie de aquí, digo que Ya. es un análisis que se hace muchas veces, y se hace muchas veces desde gente muy bien intencionada de la izquierda, más, bueno, pues de muchos tipos, ¿no? más liberal, O sea, es como que tenemos la culpa de todo lo que pasa. Entonces es una forma de justificar que determinadas barbaridades que se están haciendo en otras partes del mundo, porque son barbaridades, o sea, quiero decirte, porque no tiene nada que ver con la convivencia, ni tiene que ver con nada, son barbaridades, como que tuviéramos la culpa de todo, ¿no? Y entonces el imperialismo de Occidente, el no sé qué, vale, de acuerdo, todo eso es verdad, yo me he hecho siempre la culpa que me tenga que echar, yo me la he hecho, yo la reconozco, pero también estará pasando algo en otros sitios, por eso es importante lo de la globalización, también estará pasando algo en otros sitios que permite que esas personas pues estén ahí. O sea, el tema de los gobiernos corruptos africanos, ¿vale? Que Occidente tendrá mucha culpa en los gobiernos corruptos africanos, pero los africanos también tendrán algo de culpa de mantenerlos y de votarlos cuando hay elecciones y de no sé qué. El tema de las yihad y todo ese tipo de cosas, tendremos toda la culpa que tengamos que tener Occidente, yo no la discuto, pero también hay también habrá alguna responsabilidad, no entre las víctimas de esa gente, que son ellos principalmente las víctimas, los que viven en esos países, o sea que eso está claro, pero también entre quien apoya, subvenciona, da dinero. Claro, efectivamente. Claro, es que yo creo que muchas veces hacemos el análisis solo claro, porque lo que nos llama la atención es que una persona, porque llama la atención que un british, que un francés, que un español se vayan a combatir ese tipo de historias, pero no son los únicos, hay mucha gente que está haciendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos son los que funcionan, que hacen no solamente la responsabilidad de los imperialistas que somos nosotros, sino también la responsabilidad de todos esos entornos que permiten ese tipo de barbaridades, ese tipo de actuaciones,
Las víctimas al final, pues los que viven allí son los que más la están sufriendo, porque nosotros, evidentemente, con todo el dolor del corazón, ha habido 20 personas muertas en Francia, aquí hubo 200, no me acuerdo cuántos fueron, y para mí todas las muertes tienen el mismo valor, me da igual que sea una que 25, o sea, Sí, claro. tienen el mismo valor, pero lo cierto y verdad es que los que están muriendo de mala manera, o sea, los que están muriendo a montones, son los más cercanos a esos países, ¿no? A los países donde se está produciendo este tipo de... Por ir cerrando, porque bueno, el tema es tan amplio que podríamos estar toda la noche hablando. Paulino, por poner a este tema. Bueno, yo a la respuesta de la pregunta que acaba de hacer Medina Celi no llego. Claro, yo creo que Engranaje todo- Si llegara sería ministro del Interior. todos nos la probablemente. preguntamos. no creo, Pero sería a lo otra que sí cosa. llego, Secretario de Estado. a lo que sí llego, y por eso estamos aquí, supongo, ¿no? Por eso nos ha traído Pablo, es a ver la realidad que tengo más cerca, ¿no? La de la región de Murcia. La de la región de Murcia, la de España, y ahí yo creo que tenemos que seguir empeñados en luchar, en trabajar por tender a una igualdad, y después de la igualdad a una normalidad en el hecho de que haya más de 100 nacionalidades conviviendo en la región de Murcia, ¿eh? Porque en cualquier barrio de la ciudad de Murcia pues podemos encontrar un peluquero ecuatoriano, un tendero nigeriano, y no pasa nada, y son amigos, y no pasa absolutamente nada, solo que cuando sale lo del ébola de pronto a ellos sí les pasa, porque sí notan racismo más, solo que cuando pasa lo de París, pues sí que pasa que ellos notan rechazo, porque lo notan, ¿no? Y te lo dicen. Entonces ahí debemos estar nosotros, porque hay mucha gente que nos está viendo, o alguna gente que nos estará viendo, que dirá, estos, pues, si aquí han venido a robar, si todos los que vienen a robar, a violar, a no sé qué, esos siempre van a estar ahí, ¿eh? Son una minoría, hacen mucho ruido, sobre todo en redes sociales, y lo que hay que hacer es trabajar por el resto, por el 99,9% de la población, informarla, educarla, abrir puertas por ambas partes, y abrir mentes un poco. Y a partir de ahí yo creo que todo será mucho más fácil. Con esa intención, con esa vocación, nos daremos cuenta que es maravilloso pues, degustar dulces marroquíes, por ejemplo, de la vecina, que igual pues le da mucho gusto hacértelos para que los pruebes, o hacerle tú un paparajote, no sé. ¿Sabes lo que te digo? Al final la mezcla es positiva. Juan Antonio Jiménez, desde Columbares, por poner la aportación final desde ese hermoso proyecto que pilotáis en Los Rosales. Bueno, yo invito a todo el mundo a que vaya a conocernos a Los Rosales, a que vaya a conocer el barrio, que la verdad, bueno, puede degustar un té marroquí exquisito, como si estuviese ahí en la plaza de Marrakech o en cualquier sitio de Marruecos. Puedes también comer, ya que estamos hablando de comida. Una de las cosas que más me choca es que pues, muchas veces allí, bueno, en generosidad, pues nos traen un cuscús, nos traen algo, a lo mejor a las 12 de la mañana nos vemos ahí con un pedazo de cuscús diciendo, pero yo tengo que seguir trabajando. O sea que... Y sobre todo, pues bueno, seguir atendiendo a multiculturalidad, y yo invito a todos los que nos estén oyendo, sobre todo a hacer un poco autocrítica, ¿no? Porque yo creo que tenemos que hacer autocrítica de qué hacemos nosotros para conocer al otro. Para conocer al otro. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese proyecto a toda la gente de la Asociación Columbares. Enhorabuena. Muchas gracias, me habéis motivado. Medina Celi Parrilla, de Convivir sin Racismo Murcia, gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias por invitarnos. Hasta una próxima ocasión. Paulino Ros, Islán en Murcia, periodista, compañero, gracias. A ti. Hasta la próxima. Pilar Garrido, la Universidad, en este caso de Murcia, la Universidad Pública, tiene mucho que decir en todas estas materias. Gracias por haber venido hasta una próxima ocasión. Gracias, enhorabuena por tu labor. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, como siempre, espacio abierto, ya saben, pluralidad, sentido crítico y opiniones cualificadas es nuestro lema. Si les ha gustado, la próxima semana otro asunto a tratar, como siempre, en profundidad. Buenas noches.